Bien, en lo que quedamos en la sesión pasada, antes del feriado por la 21 de mayo. Estábamos en torsión de ejes y árboles, que es un tema bastante interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la maquinaria, donde están los motores que giran, transmiten potencia rotacional. Lo que está representado ahí el rotor de un motor eléctrico, donde está el momento electromagnetomotriz, ¿cierto? Y acá está el momento de la carga no quiere moverse, la obliga el motor. Y transmisión de momentos se produce a través del eje. Y este es el elemento que nos interesa estudiar, ¿cierto? Que generalmente es de sección circular. Les contaba yo que en alguna etapa por ahí del siglo pasado, los alemanes inventaron un eje que técnicamente era muy bueno, porque no tenía punto de concentración de fuerza, como ocurre con estos ejes, que para poder transmitir la potencia rotacional tiene que tener un chavetero, que es una especie de ranura que se le establece axialmente al eje para poder transmitir, a través de la chaveta, transmite la potencia rotacional. Entonces el chavetero, que es la ranura esa, es una fuente de concentración de esfuerzo que los alemanes la obviaron haciendo el perfil K, que era de un triángulo medio redondeado, el perfil K, que técnicamente era muy bueno, pero prácticamente era muy malo, porque eso obligaba a tener tornos que tornearan en esa forma triangular con distintos diámetros, y también obligaba a tener herramientas o máquina herramienta que pudieran hacer un hoyo, una perforación no circular, sino que en forma de ese triángulo medio redondeado. Así que fracasó eso, y siendo muy bueno técnicamente, en la práctica era difícil llevarlo a cabo, y seguimos trabajando con nuestros ejes circular. Por lo tanto, sigue ocurriendo la concentración de esfuerzos, pero lo que nos interesa es cómo se distribuyen los esfuerzos en el eje, que son principalmente esfuerzos constantes. Eh, si aislamos el elemento llamado eje, ¿cierto? Tenemos el momento motor por un lado, el momento de la carga o conducido por el otro. Cuando estos momentos finalmente se equiparan, son iguales, se produce equilibrio. Equilibrio significa que no hay aceleración, por lo tanto hay velocidad constante, que es como trabaja el motor eléctrico, ¿cierto? Con nuestra frecuencia es aproximadamente 1500, un poquito menos, porque los electricistas explican ahí que está el fenómeno del deslizamiento, y generalmente son 1480 revoluciones por minuto. Este elemento nos interesa investigar, y sabemos que por efecto de la torsión no se alarga el eje, o sea, no existiría el sigma sub phi, tampoco se achica, el sigma sub phi sería igual a cero, y tampoco, ¿cierto?, se aumenta el diámetro, o sea, tampoco existe el sigma sub teta que habíamos visto nosotros, los tambores de pared delgada, ¿cierto? No existe. Pero sí existe una suerte de formación. Si nosotros llegamos y vemos cuánto gira este plano con respecto a este otro, se produce una torsión, ¿cierto? Que se produce una torsión que se rota este plano con respecto a este otro, no, este largo L. Si nos pudiéramos encaramar aquí, a horcajar en el motor, de manera que no veríamos que estamos girando, podríamos ver cuánto es lo que se desliza este plano con respecto a este otro. Y efectivamente se gira, y el giro significa lo siguiente, que si uno tiene una línea generatriz, la línea generatriz es paralela al eje, esa línea generatriz, cuando empieza a actuar el momento, hace que este punto se gire con respecto a este otro, ¿ya? Y esa es la deformación que nos interesa, y por eso nosotros hacemos la figura de está empotrado en un lado para ver cuánto gira el plano con respecto al otro, como acá. Estamos para tener seguridad que esto no se va a mover. Entonces, si aquí tenemos el eje de sección circular de largo L y diámetro D, y le aplicamos un momento torsional, ¿cierto? Vamos a ver que no se estira ni se achica, no hay sigma sub phi, y tampoco aumenta el diámetro ni disminuye, por lo tanto tampoco hay sigma sub teta.
O sea, sigma sub phi, sigma sub teta son iguales a 0. No hay esfuerzo en los planos phi y teta. Pero sí, ¿cierto? Si esta línea es la generatriz, con la aplicación del momento vamos a ver que gira un cierto ángulo phi, este plano con respecto a este otro. Y eso significa que esta línea, que originalmente es una generatriz, que es perpendicular a este plano, de manera que si nosotros desarrollamos o desenrollamos, vamos a ver que en realidad lo que se transforma, esta línea generatriz, se transforma en esta curva, que al sacarla aquí y colocarla en el plano es una línea recta. Y esta línea que en el plano va a ser una línea recta, cuando uno la saque y la coloque en un plano, se ve recta. Aquí es una línea que va dando vueltas en el espacio, y esa es la que se llama un helicoide o una hélice. De manera que el desarrollo de la hélice podríamos decir que es una línea recta. Desarrollo es cuando uno la saca y la coloca en un plano. Si ustedes sacan, ¿cierto?, en los rollos del papel confort, el cartón que está dentro, que viene normalmente en esta forma, y se van a dar cuenta que esta es una línea recta. De manera que esta generatriz, que es esta que está en rojo, se transforma en esta línea, ¿cierto?, que en el espacio, ya cuando de la vuelta en torno al manto cilíndrico, es un helicoide. Y eso significa que giró este plano. Esto que está aquí, este arco que está aquí, ¿cierto? Esto sería entonces phi por r, el ángulo phi que giró multiplicado por el radio, y este es largo, de manera que nosotros podríamos decir cuánto vale este ángulo que está acá. Y este ángulo que está acá es precisamente nuestro ángulo gamma, que es el ángulo que se produce por efecto de la cortadura. Si nosotros trazamos otras líneas generatriz, se va a transformar en otra línea hélice. Pero esto no va a avanzar si tenemos un elementito que está separado a la distancia x de acá del origen, la distancia x. Este elemento no va a avanzar ni va a retroceder, se queda ahí mismo, pero se cambia de aquí. Lo que es un cuadrado o un rectángulo se transforma en un rombo, en un romboide, ¿cierto? Y para que este cuadrado sea transformado en un rombo, ha sido absolutamente necesario que tenga esfuerzos constantes. Y precisamente la deformación, que ya la habíamos definido, es esta deformación que es gamma, que está exageradamente grande acá. Todo está exagerado, las deformaciones, porque si la mostrara en su dimensión real, se vería exactamente igual, como que no ha girado un plano con respecto al otro, porque son deformaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces ya está claro que aquí hay esfuerzo de corte. Y eso es lo que nos interesa entonces estudiar. Tal como lo vimos en la sesión pasada, tenemos que el ángulo gamma y que tangente de gamma igual a phi por r partido por L, pero la tangente de gamma es igual al ángulo cuando el ángulo es pequeño, menor que 6 grados, y aquí estamos hablando de segundos, segundos de grado. De manera que la tangente gamma va a ser igual a phi por r partido por L, ¿cierto? Que es la tangente precisamente de este angulito. Y nosotros sabemos que aquí ya puedo colocar, esto ya lo vimos en la sesión pasada, por eso que lo va a pasar más o menos rápido, más bien para refrescar un poco. Sabemos entonces que gamma o tangente gamma es igual a phi por r partido por L. Esto es para el elementito. Phi por r partido por L. Pero también nosotros sabemos, ¿cierto?, que tau, digo, por gamma es igual a g, que el módulo de rigidez constante, que es 5/13 de E, para todos los materiales que tengan un coeficiente de Poisson, un módulo Poisson 0,3, que es la mayoría de los materiales metálicos. En vez que si nosotros tenemos gamma, lo multiplicamos por G, vamos a tener tau, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos interesa calcular, el tau. Entonces nosotros diríamos que, si nos fijamos acá, gamma para un cierto largo dado y un cierto ángulo depende del radio. Si nosotros tenemos un radio más pequeño, ¿cierto?, un radio más pequeño, vemos que el arco va a ser más chico y el largo igual. ¿Qué significa acá? El largo es lo mismo, pero el otro va a ser phi por rho, entonces vamos a tener un ángulo más chico, un ángulo gamma más chico. De manera que podríamos, ¿y depende de quién? Depende del radio,
¿cierto? Para un cierto distancia, un cierto ángulo phi, el gamma va a depender del radio, a medida que es mayor, y linealmente. Entonces ahí diríamos nosotros que si depende linealmente, el tau también depende linealmente, porque el tau igual a gamma multiplicado por una constante. De manera que depende linealmente la distancia ρ. ¿Qué significa eso? Que aquí el esfuerzo cortante vale 0, en cambio acá vale máximo, ahí está, y se distribuye entonces linealmente, porque depende solamente, ¿cierto?, el radio. ¿Ya? Entonces, esta es la distribución mientras se mantenga esto constante, que es dentro del rango elástico. ¿Ah? Si el módulo G es constante, ¿cierto?, es constante, se produce esto. ¿Eh? Se depende solamente del radio. Dentro del rango elástico. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí podemos aplicar el teorema de Tales de Mileto. Podríamos decir que el tau sub ρ a una distancia ρ cualquiera, esa ρ, como el tau máximo que se encuentra en la periferia, esa R, ¿cierto? Podríamos establecer que es el teorema de Tales de Mileto. Eso significa que el tau sub ρ es igual al tau máximo partido por R y multiplicado por ρ, ¿cierto? Este está dividido por ρ, acá queda multiplicado por ρ. Eso significa, ¿cierto?, que nosotros podríamos tener el tau en cualquier, dependiendo en cualquier radio. ¿Ah? Y si nosotros tenemos entonces el tau y lo multiplicamos por el área donde está siendo aplicado, y ese tau está en todos los puntos que están a la distancia ρ del centro, ¿cierto? Y vamos a tener una fuerza, y esa fuerza va a ser siempre tangente para allá. Por lo tanto, esa fuerza chiquitita, si la multiplicamos por la distancia, vamos a tener un d momento. Y sumamos los de momento, integramos desde aquí hasta afuera, vamos a tener el momento. ¿Cuál momento? Ese momento que es el que produce, ¿cierto?, aquí está. Vamos a tener este momento que produce el giro, ¿cierto?, la rotación de este plano con respecto a este. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ah? Por eso es lo que hicimos en la sesión pasada, ¿cierto? El tau sub ρ, que es tau máximo multiplicado por ρ, el radio variable partido por R, lo multiplicamos por el área, por el de área, y el de área, tal como aparece, es un anillo, y el área del anillo igual a una vuelta completa, 2pi por ρ, multiplicado por ¿cómo se llama? El de ρ. Pero en este momento coloquémosle de área solamente. ¿Eh? Ya sabemos que eso es así. Va a ser igual a ρ. Entonces el momento va a ser igual al radio multiplicado por la fuerza, y la fuerza es el tau multiplicado por el área. ¿Eh? Y el de área es igual a 2pi ρ por d ρ, pero en este momento tomémoslo como el área total del anillo, infinitesimal, un dA. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Reemplazando la función de ρ, que es esta, nos queda que el momento torsional es la integral de momento torsional entre 0 y el área total. Entonces tendríamos, ¿cierto?, que el tau es igual a tau máximo por ρ partido por R, lo que dice acá, multiplicado por este ρ y multiplicado por el de área. Sacamos para afuera lo que no depende a la variable, el tau máximo no depende y el valor extremo, ¿cierto? Sacamos el valor de R y nos queda tau máximo partido por R, nos queda integrar entre 0 y A del área de ρ cuadrado por dA. Y ahí reconocemos eso que es esa integral que está ahí, ¿cierto? Define el momento de inercia polar, entonces, el área multiplicado por esa distancia al cuadrado. Recuerden siempre que el momento de inercia de masa es masa multiplicado por distancia al cuadrado. Momento de inercia de área es área multiplicado por distancia al cuadrado. De manera que esto se define como el momento de inercia momento de inercia polar, porque con respecto al polo hay un eje perpendicular acá al área. Por eso se llama polar. Y ese es lo integral de ρ cuadrado de A. De manera que, ¿cómo nos queda esto? Nos queda esto en centímetros a la cuarta, desde luego. ¿No? Nos queda entonces que es el momento, este momento que está aquí, va a ser igual al tau máximo partido por ρ multiplicado por el momento de inercia polar.
lo que andamos buscando el tau máximo, entonces diríamos que el tau máximo, ¿cierto?, es igual al momento torsional, claro, es proporcional al momento que se está aplicando, ¿cierto?, porque se produce más rotación, ¿cierto? Y acá abajo nos queda el momento en esa partido por R. R es la distancia, en el caso del círculo, más alejada, donde se produce el esfuerzo cortante más grande. ¿Ah? Entonces eso se suele llamar en la literatura C. El momento de inercia polar, entonces, partido por C, la distancia más alejada, que en este caso es R. Esto es lo que se conoce con el nombre de módulo de sección polar. De manera que para el caso del círculo, tendríamos que va a ser, bueno, para cualquiera, el I, el momento de inercia partido por la distancia más alejada, que es R, y esto nos queda en centímetros cúbicos. Finalmente, entonces, tendríamos que, también sabemos que el momento de inercia, como lo vamos a determinar nosotros, de un círculo polar es igual a pi de a la cuarta 32avo, lo cual significa que el momento, el módulo de sección polar hay que dividir por el radio, que es de medio, nos va a quedar como pi de a cubo 16avo. ¿Ah? Entonces ya sabemos que para un círculo, que es como son la mayoría de los ejes, tenemos el momento de inercia polar y tenemos el módulo de sección polar, por lo tanto diríamos que el tau máximo es igual, ¿cierto?, al momento torsional partido por esta oposición a que lo tuerzan, por el momento, el módulo de sección polar. ¿Ya? Así de simple. Entonces ahora sería conveniente ver cómo nacen estos momentos de inercia, ¿cierto? Y esto es un recordatorio porque se ha visto en matemática, en física y también en mecánica cuando vimos momentos de inercia de masa. ¿Ya? Tenemos nosotros que si tenemos una sección, un plano cualquiera, el área, ¿cierto? Nosotros tenemos que un elemento cualquiera de área se encuentra a la distancia X del eje de las Y y se encuentra a la distancia Y del eje de las X, ¿cierto? Y acá tenemos el centro de gravedad, que se encuentra a la distancia X raya del eje de la Y y se encuentra a la distancia Y raya del eje de las X. Entonces aquí nosotros, ya en mecánica lo habíamos visto, ¿cierto? Se conocen los momentos de área. Nacen de los momentos de fuerza, de peso, ¿cierto?, que nos servían para calcular los centros de gravedad. Los momentos de área o momentos de área de primer orden, ¿ah?, que servía para hacer, aplicando el teorema, ¿cierto?, de los momentos, que el momento que hace el área total es igual a la suma de los momentos que hacen las áreas componentes. Un dA es una componente de esta área, ¿cierto? De manera que el área por el X raya va a ser igual a la suma, la integral en este caso, de los X de A. Esto entonces es lo que se conoce, esta expresión, y esta otra, el A por el Y raya, integral de Y de A, esto es lo que se conoce como momentos de área o momentos de primer orden, ¿ah?, de primer orden. Y sirven para calcular los centros de gravedad, los centroides, ¿cierto? Si ya está determinado el área, uno divide por el área esto y se encuentra entonces cuánto hay el X raya y el Y raya respectivamente, y eso lo hacíamos nosotros para encontrar los centros de gravedad. Entonces ahora surge este otro momento, los momentos de inercia de área o momentos de segundo orden, porque aparece el X al cuadrado y el Y al cuadrado. Con respecto al eje de las X, ¿cierto?, es integral de Y cuadrado, ahora no es X, sino que no es Y, sino que Y cuadrado de A, la distancia al cuadrado de A. Y esto se llama momento de inercia sub X con respecto al eje de la X. Análogamente, ¿cierto?, integral de X cuadrado de A es el momento de inercia sub Y. ¿Ah? El área multiplicado por la distancia al cuadrado al eje Y. Y así también nos aparece el IZZ, que es con respecto a un eje perpendicular. Fíjense que tanto X como Y son coplanarios con el área, perpendiculares entre sí, y acá el eje Z, o sea, estos son coplanarios, el eje Z es perpendicular. Y eso, el momento de inercia con respecto al eje Z sería la distancia ρ, que sería esta distancia, ¿cierto?, radial, el ρ cuadrado de A, el momento de inercia sub Z. Pero como nosotros sabemos que por Pitágoras ρ cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, nosotros podríamos reemplazar eso, ¿cierto? Y decir entonces que el IZZ es integral de
X al cuadrado más Y cuadrado, y todo esto por dA. Podemos separar, esto nos queda integral de X cuadrado de A más integral de Y cuadrado de A, y ahí reconocemos entonces, ¿cierto? Ahí reconocemos, ¿cierto?, los momentos de inercia con respecto al eje Y y con respecto al eje X respectivamente. El IYY, el IXX. Por lo tanto, podríamos decir que el IZZ es igual al IXX más el IYY, que es este. Y aquí nace el primer teorema de los momentos de inercia, que dice que el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular al plano es igual a la suma de dos momentos de inercia respecto a dos ejes coplanarios con el área, X y Y son coplanarios, son perpendiculares entre sí y además se cortan por donde pasa el eje Z en cuestión. ¿Ah? Entonces este sería el primer teorema de los momentos de inercia, ¿cierto? Eso significa que si nosotros tenemos otros dos ejes, por ejemplo el eje U y el eje B, perpendicular entre sí, coplanarios con el área, y se cortan en este punto, en el origen, por donde pasa el eje Z, nosotros vamos a tener que también, entonces, el IZZ no solamente va a ser igual al IXX más el Y, sino que también va a ser igual al IUU más el IBB, ¿cierto? Como aparece acá. Porque de acuerdo al teorema, el eje U y el eje B son perpendiculares entre sí, coplanarios con el área, y se cortan por donde pasa el eje en cuestión. Por lo tanto, nos queda cierto que el IZZ es igual al IXX más el IYY, ¿cierto? Estos dos ejes X y Y son coplanarios con el área, perpendiculares entre sí, y se cortan por donde pasa el eje Z. Lo mismo ocurre con el eje U y el eje B, que son perpendiculares entre sí, coplanarios con el área, y se cortan por donde pasa el eje Z. Entonces este teorema, ¿cierto?, es interesante conocerlo y aplicarlo, desde luego, ¿no? Pero ¿dónde vamos nosotros? Ahora, cuando el centroide, el área, coincide con el origen, fíjense que aquí está el centro de gravedad, si ustedes se fijan, y el origen está por acá. Cuando el eje, los ejes se encuentran justo pasando por el centro de gravedad, aquí está el eje X, acá está el eje Y, y ahí perpendicular el eje Z, cuando coinciden los momentos, tal como está ahí, el eje Y, el X y el Y, y se cortan acá justo en el centroide. En ese caso, ¿cierto?, los momentos de inercia, ¿cierto?, el Y al cuadrado de A, que el momento de inercia respecto al eje X, este eje, ¿cierto?, pasa a llamarse momento de inercia ecuatorial sub X. ¿Y por qué ecuatorial? Porque pasa por el medio, por el ecuador. ¿Ya? El momento de inercia respecto al eje Y, ¿cierto?, que es integral de X cuadrado de A, se pasa a llamarse momento de inercia ecuatorial sub Y, y se le coloca el signo, ¿cierto?, ecuatorial, que es como que si fuera el mundo con una rayita así señalando el ecuador. Y el IZZ pasa a llamarse bipolar, el momento de inercia polar. ¿Ah? Y este es el que tenemos nosotros acá. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el esfuerzo es igual al momento torsional partido por el momento de inercia polar, y a su vez dividido por la distancia más alejada, que es R, ¿cierto? Ahí estamos hablando del momento de inercia polar. O sea que lo que tenemos acá es realmente el momento de inercia polar, porque en nuestro caso el eje tiene una sección circular. Entonces, todas las distancias más alejadas, todas son iguales, igual al radio, que es donde se producen los mayores esfuerzos, ¿cierto?, cortantes. Entonces, en nuestro caso, interesa calcular el momento de inercia polar del círculo y el módulo de sección polar. Entonces, nosotros, como sabemos que el momento de inercia es de área multiplicado por distancia al cuadrado, cuando tomamos un área que todos los puntos se encuentran a igual distancia de nuestro eje Z, que sería el polar. Y para que eso ocurra, esto tendría que ser un área infinitesimal anular, como un anillo. Entonces todos los puntos se encuentran a la misma distancia, la distancia ρ. Por lo tanto, el momento, ¿cierto?, sería igual a, para sacar el momento, sería igual al de área multiplicado por la distancia al cuadrado. Va a decir que un de momento de inercia sería el de área,
que es igual a 2pi por r, que es la vuelta completa, multiplicado por el espesor, que es de ρ. Ese sería un de área. ¿Ah? Ahí está el de área, ¿cierto? El de área sería 2pi, ¿cierto? 2pi por ρ multiplicado por d ρ. ¿Mm? Y esto multiplicado por la distancia al cuadrado, que es ρ. Y así nos quedaría entonces, y reemplazamos el de área por 2 de ρ. Sacamos para afuera lo que no depende de la variable, el 2pi se va para afuera y nos queda integral, ¿cierto? De ρ al cubo, ¿cierto? Entre 0 y r. Y esta, la integral, esa va a ser igual a ρ a la cuarta cuarto. ¿Ah? Reemplazado el r, entonces es r acá, y nos queda entonces r a la cuarta, pi por r a la cuarta medios. Ahí está. R a la cuarta medio. Si reemplazamos el radio por el radio del diámetro medio, la mitad del diámetro, o sea, aquí nos queda 2 a la cuarta y después multiplicado por 2, 2 a la cuarta, 16 por 2, 32. Entonces el momento de inercia polar de un círculo va a ser igual a pi por d a la cuarta, 32avo en centímetros a la cuarta, si estamos trabajando en centímetros. Y el módulo, bueno, hay que dividir por el r medio, o sea, nos va a quedar pi de cubo 16avos, el módulo de sección polar. Acá lo interesante también es que en el caso del círculo, sabemos que el IXX más el YY va a ser igual a este bipolar que acabamos de descubrir, que es pi de a la cuarta 32avos. Pero estos dos son iguales, porque el momento de inercia con respecto a este eje va a ser igual al momento con respecto a este eje, y va a ser igual a cualquier eje que pase por el centro del círculo, ¿cierto? De manera que son iguales. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que el IXX, que estaría dos veces, va a ser igual al bipolar medio. Por lo tanto, nos queda pi de a la cuarta 64avos. O sea, el XX, el ecuatorial X o el ecuatorial Y, que son iguales, es igual a la mitad de este, que va a ser pi de a la cuarta 64avos. ¿Ah? Y ahí entonces nosotros tendríamos el módulo de sección polar, el momento de inercia polar, pi de a la cuarta 32avos, dividido por de medio, nos queda entonces, ¿cierto? Nos queda pi por d cubo 16avos. Ese es el módulo de sección polar, y ese es el que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso. ¿Ya? Acá. Ese que está acá, ¿cierto? Aquí está anotado. ¿Ya? Esto lo dejé caer nomás aquí y aquí está. Es esto dividido por de medio, nos da pi de cubo 16avos. Pi de cubo 16avos. Y ya con esa herramienta ya nosotros podemos resolver problemas. ¿Ya? Podemos resolver problemas, ¿cierto? Y, por ejemplo, también podemos determinar la deformación. Si antes de resolver un problema, vamos a ver cómo sabemos que elásticamente esto es lineal, el comportamiento, ¿cierto? Ya lo vimos, mientras esté en el rango elástico. Y sabiendo, esto ya lo teníamos notado, que el ángulo de giro de un plano respecto al otro, ¿cierto? Ese phi, que está separado a la distancia L, es la misma ecuación que teníamos allá, de manera que gamma es igual a tangente de gamma, porque son ángulos pequeños, y en ángulos pequeños en radianes la tangente es igual al ángulo, ¿cierto? Entonces sabemos que el gamma es igual a phi por r partido por L, ¿cierto? Y nosotros sabemos que gamma, anotando la ecuación de elástica, ¿cierto? Sabemos que gamma es igual a tau partido por g, o mejor dicho, g es igual a tau partido por gamma, de la misma manera que E es igual al sigma dividido por epsilon, el tau es igual a gamma por g. Por lo tanto, ¿cierto? Si ahora ya sabemos determinar el tau, nosotros podríamos llegar a determinar cuánto vale el ángulo que gira, ¿sí? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que ahora el tau máximo es igual al momento torsional por el momento de inercia, y esto a su vez por R. De manera que aquí nosotros podríamos despejar phi. Phi es igual a gamma por L partido por R.
pero el gamma lo podemos reemplazar como el tau partido por g, y el tau lo podemos reemplazar como momento torsional partido por el momento de inercia polar y partido por r. Si reemplazamos esto, entonces nosotros podríamos despejar cuánto vale el phi, lo que gira un plano con respecto a otro, una sección de un eje de sección circular y largo L, lo que gira el plano, nos queda el momento torsional, ¿cierto? Multiplicado por el largo, ¿cierto? Y esto dividido por el W, si ustedes se fijan, bueno, con el momento de inercia polar se simplifica el R aquí, y nos queda momento de inercia polar por G. Y esto, el momento de inercia polar multiplicado por G, es lo que se conoce, eso es lo que opone resistencia a que esto sea torcido, ¿cierto? Por eso que se llama entonces la rigidez del sistema, ¿cierto? Representa a la oposición a que lo tuerzan, a que lo deformen. Y fíjense que la fórmula es bastante fácil recordarla, porque a medida que el momento es más grande, va a ser más grande lo que se tuerza esto, el ángulo. Mientras más largo es esto, también va a dar más vueltas. Al cabo de algunos kilómetros son varias vueltas que dar, ¿eh? ¿Cierto? Mientras más largo, va a ser más grande el ángulo phi. E inversamente proporcional a la rigidez representada por el G, que es la rigidez propia del material, y multiplicado y también representado por la rigidez geométrica. Entre el momento de inercia es más grande, ¿cierto? En menos lo que se va a deformar, más oposición a ser deformado. Entonces es bastante, ¿cómo se llama? Fácil recordar esto. El ángulo phi en radianes, lógicamente, es igual a m por L partido por el momento, partido por la rigidez cortante. ¿Ah? Y por G es lo que se conoce entonces como rigidez cortante. Phi es el ángulo de gira, uno con respecto al otro, y polar por G es la rigidez torsional, ¿cierto? O cortante, está representada, ¿cierto? Donde influye el material, la característica del material, ¿cierto? Y influye también la característica geométrica, que es el momento de inercia polar, ¿cierto? Que es la rigidez del material, propia intrínseca del material, que en los materiales metálicos es 5/13, ¿cierto?, del módulo de elasticidad, y representa entonces el hipolar, la rigidez de la forma. Y L es la distancia entre los dos planos que se están analizando. Por lo tanto, ¿cierto?, en ese primer elementito que nos sirvió para estudiar esto, ¿cierto?, nosotros podríamos decir que sabemos cómo calcular el ángulo, no solamente el esfuerzo, sino que sabemos calcular el ángulo phi. Este ángulo phi en radianes va a ser igual al momento torsional que se le aplique, multiplicado por el largo y dividido por la rigidez torsional o cortante. Vale decir, el momento de inercia de la sección polar, ¿cierto? Y dividido también por el G del material, la característica propia del material de oponerse a ser deformado de esta forma, de torsional. ¿Ya? Verdad que es bastante lógico esto, ¿cierto? Para poder acordarse si uno tiene la fórmula. A ver, no, esto mientras más el momento más grande, más va a ser el ángulo, mientras más largo sea, también más va a ser la deformación, ¿cierto? Y inversamente proporcional a la rigidez, ¿cierto? Torsional, representada por el módulo rigidez torsional o G, y el momento de inercia polar. ¿Ah? Ahora nosotros podemos con esta fórmula, que es como equivalente, fíjense, a la ley de Hooke. ¿Ah? ¿Recuerdan? Porque ahora aquí tenemos la carga, el momento torsional y la deformación. En la ley de Hooke teníamos la carga F y la deformación, ¿cierto? Que era lo que se deformaba axialmente. Este es como el equivalente a la ley de Hooke, pero en torsional. Entonces tenemos esto, y estas son ecuaciones que nosotros podemos meter en una indeterminación estática. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto?, un elemento, una barra cilíndrica como esta, que está empotrado, que tiene dos diámetros distintos, de su A y de su B. Podría ser un mismo diámetro, pero para hacerlo más interesante le colocamos dos diámetros. Que está empotrada en ambos lados. Está empotrada en A y está empotrada en B.
Y si le aplica un momento torsional, ¿cierto? En una posición intermedia, A no es exactamente igual a B. Dicho sea de paso, si este fuese una barra cilíndrica del mismo diámetro completa y está empotrada en A y en B, y se aplica un momento torsional justo al medio, atento a lo que les voy a preguntar, jóvenes, si es una barra cilíndrica de un solo diámetro empotrada en ambos extremos y se le aplica un momento torsional justo en el medio, yo le hago la pregunta, ¿cuánto vale MA el momento que hace la pared izquierda y cuánto vale MB el momento que hace la pared derecha? ¿Cuánto vale? ¿Son iguales? ¿Sería lo mismo? Si Son podría iguales, igual, ¿no? efectivamente, jóvenes, son iguales, efectivamente. Y ustedes pudieron resolver esa indeterminación estática porque son dos incógnitas, MA y MB. Sin embargo, disponemos de una sola ecuación. Aquí hay una sola ecuación, ¿cierto? Que sumatoria de los momentos con respecto a este eje X igual a 0, es decir, MA más MB, ¿cierto? Menos MT torsional es igual a 0. Y no hay más. Y tenemos dos incógnitas, MA y MB. Pero lo que sí, este problema, igual que ese que les planteé yo con la barrita, esa que está suspendida primero por dos barras y después con una tercera, ¿cierto? Era estáticamente indeterminado, pero si estaban las dos de los extremos eran iguales, en fin, y justo estaba el peso en el medio, inmediatamente lo resolvieron, de la misma manera lo resolvieron, efectivamente. Pero ¿qué pasa si A no es igual que B? El vano, el largo este A es distinto de B, y que el diámetro de A es distinto que el diámetro de B, ya no van a ser iguales. Lo único que sabríamos, ¿cierto?, que la suma de MA más MB es igual al M torsional que se le está aplicando acá, pero no sabemos cuánto vale cada uno. O sea, jóvenes, estamos en presencia de un problema estáticamente indeterminado, porque el número de incógnitas, 2, MA y MB, supera el número de ecuaciones, que es una sola, sumatoria de momento con respecto al eje X igual a 0. Y esto es un problema que mecánicamente no lo podemos resolver. Pero ahora, cierto que ya conocemos toda la deformación, ya podemos introducir ecuaciones equivalentes como la ley de Hooke. Por ejemplo, cuando uno tuerce esto, le aplica este momento torsional, sabemos que ni A ni B se van a mover porque están empotrados. Pero esto va a girar, ¿cierto? En el sentido que le estamos ligando al momento. Vale decir, las líneas rojas que están acá, ¿cierto?, que son la generatriz del cilindro con diámetro mayor y el de diámetro menor respectivamente, se van a trasladar juntas aquí, ¿cierto? Porque aquí no se produce cortadura entre estos dos, todo está íntegro el material, estamos dentro del rango elástico, y va a girar desde aquí hasta acá, un cierto ángulo phi. Pero si ustedes se fijan en el ángulo phi que gira el tramo más grueso, es igual que el ángulo phi que gira el tramo más delgado. Y eso es porque no se produce deslizamiento entre estos dos planos, sino estaría fallando, giran juntos. Y ahí está la clave entonces para resolver el problema. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, ¿cierto? Es, primero ya sabemos que hay una ecuación de momento, ¿cierto? Que dice que ahí está el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Le hemos quitado las paredes, le hemos reemplazado por lo que hace, momentos torsionales opuestos al torsional. Entonces tenemos el momento MA que hace la pared del lado izquierdo, ¿cierto? Aquí. Y acá está MB, la que hace la pared del lado derecho, ¿cierto? Y la única ecuación de equilibrio mecánico es que el momento sumatoria de momento con respecto al eje X, el eje X, ¿cierto? El eje axial aquí, es igual a 0. De manera que MA más MB, ¿cierto?, es igual a MT, o menos MT igual a 0. Es la única ecuación, y dos incógnitas, MA y MB. Y ahí es donde mecánicamente no podemos hacer más, ¿cierto?, en la mecánica del cuerpo rígido. Y ahora continuamos, ¿cierto?, con la mecánica del sólido elásticamente deformable, y podemos hacer lo mismo, podemos hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno de cada tramo. Si nosotros hacemos el del tramo izquierdo primero, ¿cierto?, que cortamos todo el tramo derecho, nosotros tenemos que, por este lado,
¿cierto? Está el momento que hace la pared, y por acá lo que quiera que actúe, lo que quiera, ¿cierto? Puede ser lo que hace el momento grande, lo que hace la sección que estamos retirando, ¿cierto? El momento total, pero finalmente aquí hay un momento, ¿cierto? En la sección donde hay contacto con el otro, que se me da, que es opuesto a este, por lo tanto, hay equilibrio momento. Entonces diríamos que el momento que hay aquí en esta sección es igual a MA. Y toda esta sección completa, todo este tramo, está sometido a un momento torsional MA. ¿Cierto? Entonces, hacemos lo mismo con el otro tramo. Tenemos, ¿cierto? Y fíjense que lo que va a ocurrir acá, jóvenes, en este, es que este plano gira con respecto a este, el ángulo phi sub A, que ahora ya tenemos una ecuación para poder determinarlo. Análogamente acá ocurre, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Aquí tenemos que hay un momento MB en la pared derecha, por lo tanto acá internamente, ¿cierto? Lo que quiera ustedes que haya acá, el momento torsional que se está aplicando, el momento que hace el tramo que hemos retirado, pero le está comunicando un momento para allá, porque esto está en equilibrio, que no es nada menos ni más que MB, es igual que este. Son iguales porque hay equilibrio. Entonces nosotros podíamos colocar las ecuaciones del ángulo phi sub A y de phi sub B. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que en el tramo A, en este acá, ¿cierto?, aquí a la izquierda, ¿cierto?, el ángulo que gira este plano, el plano este plano que está aquí, con respecto a este, ¿cierto?, el ángulo phi sub A, con respecto a, le coloqué, pero phi sub A, es igual al momento, MA, por el largo A, ¿cierto?, dividido por G y por el hipolar de A. Es la ecuación que recién vimos. Análogamente, en el tramo B, ¿cierto?, resulta que el ángulo que gira este plano con respecto a este, ¿cierto?, ese ángulo que phi sub B o sub phi sub de C con respecto a E da lo mismo, esto va a ser igual a el momento que está soportando, MB no soporta otro momento, multiplicado por el largo B, dividido por el G y por la rigidez torsional, que es G, y el momento de inercia polar de B. Y la ecuación geométrica nos dice que ambos ángulos son iguales, porque si así no fuese, significa que un plano está deslizando con respecto al otro, y eso significa que ya el elemento falló, se cortó. Pero mientras están moviéndose, ¿cierto?, dentro del rango elástico, van a girar juntos en el punto de contacto de los dos cilindros. ¿Ah? Por lo tanto, el phi de C con respecto a, o el phi sub A, y el phi de C con respecto a E, que aquí se llamó el phi sub B, son iguales, ¿cierto? Son iguales. No hay deslizamiento de un plano con respecto al otro. Entonces, estas dos ecuaciones podemos igualarlas. Y si las igualamos, como el mismo material, simplificamos el G, y nos queda entonces, ¿cierto?, que ahí está el G, lo podemos simplificar, y nos queda entonces finalmente que como el I polar sub A, y por D sub A a la cuarta 32avo, y el I polar sub B, y de B sub B a la cuarta 32avo, los bipolares, ¿cierto? Nos damos cuenta que el 32 se va a simplificar, también se va a simplificar pi, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? Nos queda que MA es a MB, como B es a A, y como D sub A es a D sub B a la cuarta. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, una la de equilibrio mecánico y dos la de formación elástica, ¿cierto? Y tenemos dos incógnitas que son MA y MB, y se acaba el problema. ¿Ah? Noten ustedes que si aquí D sub A fuera igual que D sub B, se simplifica y nos queda que M sub A es M sub B de la misma manera que B es A. ¿Ah? Son proporcional, inversamente proporcional a los vanos, a las distancias, ¿ya? Y si B fuera igual que A, igual a L medio, se simplifica esto, ¿cierto? Y queda que M sub A es igual a M sub B, tal como lo dijeron ustedes por sentimiento profundo, ¿sí? Entonces, si los diámetros, tal como fue la pregunta, de sub A fuera igual que de sub B, y el momento estuviera justo en el medio, vale decir que B es igual a A, M sub A queda igual a M sub B, y la suma de los dos es igual al M torsional, por lo tanto,
M sub A es igual a M sub B es igual al M torsional medio, tal como lo dijeron ustedes. O sea, cuando ustedes dijeron eso, jóvenes, resolvieron automáticamente, ¿cierto? Inmediatamente resolvieron toda esta cuestión que está aquí. Porque es un problema muy simple. Cualquier persona en la calle lo resuelve por sentimiento, ¿cierto? ¿Sí? Dice, son iguales. Efectivamente, pero lo que se está haciendo en realidad es resolver todas estas ecuaciones que están acá. Que convengamos que todas son dos nomás. Una es la ecuación de equilibrio mecánico y la otra es la ecuación de deformación que está con el número 2 acá, ¿cierto? Mientras la otra está con el número 1 acá, ¿cierto? Que fue la ecuación, ¿cierto?, de equilibrio mecánico. Y está, con estos jóvenes estamos, ya nosotros podemos resolver problemas de donde hayan esfuerzos, ¿cierto?, de estáticamente indeterminados. Ahora, lo que ocurre con los esfuerzos principales en torsión pura. Esto es interesante, sobre todo cuando se produce falla a los materiales. Veamos qué es lo que ocurre. Imagínense, acá tenemos un esfuerzo, queremos sacar sigma sub 1, sigma sub 2 y tau máximo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que si tenemos este eje, esta sección cilíndrica, elemento cilíndrico, sección circular, perdón. Sabemos entonces que los esfuerzos que se van a producir acá, ¿cierto? Aquí el sigma sub x, que sería el sigma sub phi, es igual a 0, y el sigma sub θ acá también es igual a 0, que es igual a sigma y. Pero el esfuerzo cortante no, este ya lo sabemos calcular. Este esfuerzo cortante que está aquí es igual al momento torsional partido por el W polar de esta sección. Este lo sabemos calcular. Y no tiene esfuerzos normales ni este plano ni este. Por lo tanto, estos son los esfuerzos. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que los esfuerzos principales, sigma sub x igual a 0, sigma sub y igual a 0, pero tau es igual al momento torsional partido por el W polar. O sea, lo podemos calcular. Entonces, nosotros podríamos decir que no existen los esfuerzos normales. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos llevar al círculo Mohr para ver cuál es el plano donde se va a romper esto, diríamos que el círculo Mohr, el plano de esfuerzo X, este es, ¿cierto? Por lo tanto, este esfuerzo que está aquí, el esfuerzo que no tiene sigma, este es el tau XY, ¿cierto? XY, está en el plano X en dirección Y. El tau XY, positivo. Y este otro es igual que este, pero con signo negativo. Claro, entonces aquí está el plano esfuerzo X ahí, donde sigma es igual a 0, ¿cierto? Y acá está el plano Y, este punto. Y acá está 1, y acá está 2, y el círculo en torsión es absolutamente centrado. Centrado en torsiones. A medida que aumenta la torsión, empieza a aumentar, ¿cierto?, el diámetro del círculo. Si queremos encontrar el esfuerzo, el plano de esfuerzo normal máximo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que unir X con 1, de manera que este es el plano que va a soportar el máximo esfuerzo normal. Si queremos encontrar cuál es el plano que va a soportar el máximo esfuerzo negativo en compresión, este sería el plano, uniendo 1 con 2. Vale decir, en este plano así, este es el que soporta la compresión más grande. Y si ustedes se fijan, la tracción más grande, la compresión más grande y la cortadura más grande tienen todas el mismo valor, porque el círculo Mohr es centrado. ¿Qué significa eso? Que sigma 1, valor absoluto, igual que sigma 2, igual que el tau máximo. Pero el tau máximo se produce en este plano. En cambio, el sigma 1 se produce en este plano, en 45 grados, y el sigma 2, ¿cierto?, se produce en este plano que está en 45 grados para el otro lado. De manera que si esto es lo que ocurre en torsión pura. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en un material dúctil y qué es lo que pasa en un material frágil. Aquí lo claro está, ¿cierto?, que podemos determinar cuáles son los esfuerzos principales. Ya sabemos determinar los planos por el círculo Mohr. Los esfuerzos principales. ¿Cuánto vale sigma 1? Sigma 1, que el sigma máximo es igual a sigma x más sigma y medio más raíz cuadrada sigma x menos sigma y medio al cuadrado más tau xy al cuadrado. Como estos son iguales a 0, y esto es igual a 0, nos queda raíz cuadrada de tau xy al cuadrado, o sea, es igual a tau xy y con el signo más. Es el máximo, el que está aquí.
en este punto, aquí, actuando en este plano. Y el sigma 2 es exactamente igual, pero negativa a la raíz, ¿cierto? Y esto nos queda igual a 0, y esto también igual a 0, o sea, nos queda raíz cuadrada, pero con signo negativo, de tau xy al cuadrado, por lo tanto es menos, ¿cierto? Tau xy. O sea, este es más tau xy, menos tau, y el tau máximo, lógicamente, si ustedes se fijan, es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada nos queda que todo esto es sigma x menos sigma y medio, todo esto es 0, y nos queda raíz cuadrada de tau xy al cuadrado, va a decir es tau xy. Positivo para el máximo, negativo para el mínimo, pero el mismo valor. Estos son los esfuerzos, ¿cierto?, principales que se producen en torsión pura. Nada más que torsión, no hay nada más. Y aquí están los planos. En este plano, ¿cierto?, actuando así los momentos, este es el plano, en 45 grados, el plano de tracción máxima, y este plano, 45 grados para el otro lado, perpendicular a el plano de compresión máxima, el plano de cortura máxima, todos los valores son iguales en torsión. ¿Qué pasa entonces en un material dúctil? El material dúctil nosotros sabemos que falla por, el material dúctil falla por cortadura. Por lo tanto, el umbral de falla, ahí tenemos está la torsión, ahí están como están los esfuerzos, ¿cierto? Los que son los que sabemos calcular. Y ahora sabemos que falla en este plano. ¿Por qué? Porque falla por cortadura. Pero si vamos al círculo Mohr, el círculo Mohr ya sabemos que aquí está X y acá está Y, ¿cierto? Y para encontrar el plano de cortadura máximo, lo que se hace es tirar una línea que une X con Y, que es esta línea, y ahí está entonces, en este plano está actuando la cortadura máxima. ¿Cierto? En este plano. Entonces, el umbral de falla está aquí. Este no pasará. Empieza a aumentar la torsión y empieza a aumentar el diámetro del círculo Mohr. Y cuando toca este valor, que este sería el tau de falla, ¿cierto? Este valor así, cuando alcanza a tocar el umbral de falla, ¿cierto? Va a fallar, y va a fallar por cortadura. De manera que un material dúctil, ¿cierto?, va a fallar en el plano de cortadura máxima, y el plano de cortadura máxima se encuentra uniendo X con el plano, el punto del tau máximo negativo, ¿cierto?, tal como lo hacíamos anteriormente en cualquier punto. En este plano va a fallar. Y así es como fallan los ejes. Fíjense que los ejes, cuando fallan por cortadura, porque un material dúctil, se rompen así, por efecto de la torsión. Si ustedes toman un material dúctil y lo empiezan así a torcer, ¿cierto?, con las manos, si quieren ustedes, si tuvieran la capacidad así como Superman, finalmente el material dúctil de acero se va a romper de esta manera. ¿Y qué pasa con un material frágil? Ya, con el material frágil, no falla por cortadura, falla por tracción. Los esfuerzos se van a producir igual, ¿cierto? Aquí tenemos que estos son las cortaduras máximas, ¿cierto? Y acá está el círculo Mohr, aquí está X, acá está Y, ¿cierto? 0 los esfuerzos, ¿cierto?, normales, el sigma, y acá están los tau en el círculo Mohr. Entonces, si nosotros unimos este con este es el plano que soporta la tracción más grande. Físicamente, entonces, sería traslación paralela a Como este es un cilindro, si nosotros mantenemos la pendiente, lo que se forma es la curva hélice, que aquí la vemos como una sinusoide, porque estamos mirándola en el plano, pero en el espacio se ve como una sinusoide, o sea, se ve como una hélice o helicoide. Y aquí se ve, ¿cierto?, la sinusoide, o sea, la función seno. ¿Ah? Y aquí está en 45 grados con respecto a esto. De manera que cuando nosotros tenemos el plano del sigma 1 uniendo X con 1, tenemos, ¿cierto?, el plano, ¿cierto?, de esfuerzo tracción máxima. De manera que en este plano, aquí, jóvenes, aquí lo coloqué el elementito acá afuera, en este plano está la tracción máxima. Y en este otro plano está la compresión máximo, que es exactamente igual en valor numérico a la tracción, igual que la cortadura máxima. Como el material tiene la falla por tracción, acá está el umbral de falla, o sea, imagínense que está por acá.
aumenta la torsión el momento y empieza a aumentar el diámetro del círculo Mohr hasta que llega al punto del umbral de falla y ahí se produce la falla y la falla se produce por tracción, o sea, falla en este plano. Un material frágil como la tiza, por ejemplo, si ustedes lo agarran, jóvenes, y lo tuercen, va a fallar en una hélice. ¿Ah? Y se produce esto no se vería, ¿cierto? Estaría por detrás. Aquí se ve, esto se ve perfectamente, se ve aquí, y aquí se rompe así de esta manera, así, y se separa los dos pedazos. Lógicamente, como es tracción, la textura de esto, a diferencia de la cortadura que es lisa, es suave, sedosa, acá es granular porque es desprendimiento, desgarramiento, pero se produce así en esto. Esta es una demostración que siempre la hacía yo en clase, prácticamente tirando tiza importadas, que son las que son cilíndricas, o que las nacionales que han corrido los moldes y es una cuestión media rara. Pero la tiza importada, que además es más homogénea, se rompe exactamente así, era bastante interesante. Ahora, lógicamente, la pregunta es si yo lo tomo con la mano y lo tuerzo, ¿cierto? Y le hago así, le aplico un momento torsional como lo que está acá, se va a romper en esta forma, pero lo más probable, jóvenes, es que esto no sea 45 grados. Entonces yo le haría la pregunta, ¿por qué si yo tomo la tiza, que es un material frágil, lo tuerzo de esta manera, no se me va a romper en 45 grados si lo que yo le estoy aplicando es torsión? Por favor, díganme por qué no va a resultar justo los 45 grados, van a resultar 47, qué sé yo, 43 grados. ¿Por qué? ¿A qué se debería? En la dirección en la que se aplicaba el movimiento de la torsión. A ver, ¿tiene que ver con qué? ¿Con el momento que lo estoy aplicando? Porque yo tomaría la tiza con las dos manos y la tuerzo. ¿Por qué no me va a resultar en 45 grados? ¿Sí? Ya. Ok. Jóvenes, esto que ocurre acá es que en 45 grados es en torsión pura. Lo más probable es que si yo tomo esto con mis manos, no solamente le esté aplicando torsión, sino que también un poco de flexión, sin querer, porque no soy una máquina. En las máquinas, ¿cierto? Donde uno puede aplicar tan perfectamente alineado, puede morder esto, amordazar, ¿cierto? En los dos extremos y torcer en el mismo eje, uno diría, ah, ya, y hay torsión pura, ahí se ha producido en 45 grados, pero si lo hace uno con sus manos, lo más probable es que le esté metiendo, además de la torsión, un poco de flexión y tracción o compresión. Entonces ya no sería torsión pura. Esto que acabo de explicar acá es solamente en torsión pura, ¿ya? De ahí entonces que no podemos esperar que el ángulo sea exactamente 45 grados, sino que va a estar un poco, ¿cierto?, distorsionado porque la forma de sujetarlo, ¿ya? Eso es, ¿ya? Pero ya esto es bastante útil en la práctica, sobre todo jóvenes, porque uno tiene que ser capaz de mirar una pieza que ha fallado y decir, oiga, esto falló por tracción o esto falló por cortadura. De ahí los ensayos, ¿cierto?, que es una de las cosas que se pretende. ¿Por qué? Porque uno reconoce la textura rugosa a estas tracciones de agarramiento y la textura suave por deslizamiento, esa es de cortadura. ¿Ya? Y así ustedes tienen que saber reconocer entonces las fallas, jóvenes, la importancia que tiene. ¿Ya? Pero además de eso, podemos calcular los esfuerzos. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? Profe, tengo una consulta. Sí, Eh, Cuando se está haciendo esta torsión sí, y, por ejemplo, también ocurre un esfuerzo de tracción o de compresión, sí. el umbral de la falla va a ser menor. Eh, a ver, lo que pasa que el umbral es el mismo, porque el umbral tiene que ver con una característica del material.
Lo que pasa es que ahora ya en el círculo Mohs no estaría centrado, ¿ya? No estaría centrado en este es el sigma y este es tau. No estaría centrado, estaría corrido. Estaría corrido para la derecha o a la izquierda. A todo esto siempre está aquí, siempre el centro del círculo Mohr tiene que estar en esto. Si está más arriba o más abajo, eso ya no existe, ¿eh? Porque hay un desequilibrio y todo. Siempre está aquí, pero puede estar corrido para la izquierda o a la derecha. En torsión pura está centrado, pero si existe un poco de tracción o existe flexión, ya se empieza a correr el centro para los lados. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Pero el umbral de falla no se corre, el umbral de falla es una propiedad intrínseca del material, ¿ya? Lo que pasa es que si este se corre más allá, va a tocar más rápidamente este punto. Entonces la torsión, el momento va a ser más chico. Porque si tú corres el centro de esto y este no lo mueve, corre acá, el círculo te va a resultar más chico, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Satisfecha la pregunta o todavía Sí, queda una duda? perfecto. Ya, ¿No? ok. Ahí quedó, ¿Alguna otra perfecto. duda, jóvenes? Ya, ok. Ahora entonces veamos los ejemplos. Hasta este momento, claro, eso es interesante reconocer lo que sé yo. A mí muchas veces me han llamado alumnos, ¿eh? Incluso yo hacía clase de la Escuela de Ingeniería Naval y de repente estaban embarcados, no sé cómo se comunican con satélites, no sé, y me llamaban diciendo que se habían encontrado tal problema y había sido esta y habían acertado, ¿cierto? Porque se habían fijado en la rugosidad y la forma de la falla, ¿eh? Y efectivamente es así. Entonces esto es bastante práctico, ¿cierto? En terreno, ¿eh? En terreno. De ahí la importancia que tendrían los laboratorios, que lamentablemente lo estamos haciendo en forma online, no físicamente, que uno toque las cuestiones, ¿eh? Que es como más se aprende, ¿eh? Bueno, ejemplo número 1. Tenemos, jóvenes, un árbol que es de acero. Ustedes creo que explicó una vez que árbol es cuando tiene varias salidas de potencia, ¿ya? Es un eje que tiene varias salidas. Compuesto de acero A5234. ¿Qué significa A? Acero 52, que son 52 kilogramos partido por milímetro cuadrado resistencia a la tracción, y 34, que son 34 kilogramos fuerza partido por milímetro cuadrado de fluencia, lo cual significa 5.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de tracción y 3.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado en fluencia, compuesto de 3 tramos de largo L1, L2 y L3. Está en equilibrio con la acción de 4 momentos, el momento motor, M1, M2 y M3. Pero además se sabe que M1 es igual a 3, M3, M2 es igual a 2, M3. Si se desea que trabajen con factor de seguridad 3, determinar lo siguiente: 1, los diámetros de cada tramo, de sub A, de sub B y de sub C, y el ángulo de torsión entre ambos extremos. Aquí en el problema no está desarrollado esta parte, está solamente desarrollado determinar los diámetros. Interesante, esto es un problema, mire, fíjense que tienen el eje ese, que tiene 3 diámetros con 3 tramos, ¿eh? Y eso los tramos a seguir para determinar la deformación. Y se quiere que se sabe que es un acero A5234, ¿cierto? Y que trabaje con un factor de seguridad igual a 3. Me quedan 5 minutos, va a quedar planteado, no hay problema, yo creo, ¿eh? Bien, ahí está. La ecuación la única ecuación de equilibrio mecánico es la de momento con respecto al eje X. ¿Eh? Entonces nosotros podríamos decir que bueno, acá lo que yo les dije, ¿cierto? Que el tau de falla es igual al sigma de falla medio, porque en el ensayo de tracción un material dúctil no falla por tracción, falla por cortadura, y el círculo Mohr, ustedes saben que ese es desde 0 hasta la derecha, ¿cierto? Que el radio igual a la mitad del diámetro es sigma fluencia medio. Va a decir que el tau de fluencia es igual al sigma de fluencia medio por 2, 3.400, ¿cierto? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, partido por 2, vale decir 1.700 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y se sabe que el tau admisible es igual al tau de falla partido por factor de seguridad, vale decir 1.700 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por 3. De manera que el tau
¿cierto? Admisible es de 566,7 kilogramos fuerza partida por centímetro cuadrado. Este es nuestro limitante, joven. Este valor no se debe pasar, a lo más va a ser igual, pero no se puede pasar. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces la única ecuación de equilibrio mecánico. Sumatoria de momento con respecto al eje X igual a 0. Entonces, positivo sería contrario al punto del reloj, mirando desde aquí, desde la derecha hacia la izquierda, allá, ¿cierto? Sería el M motor, ¿cierto? Menos M1, menos M2 y menos M3 es igual a 0, lo que está escrito acá. Como conocemos nosotros la relación entre los momentos, porque nos dan, y esto quieren que la relación sea, que M1 sea igual a 3M3 y M2 igual a 2M3, podemos reemplazarlo acá, y nos queda que M motor menos, ¿cierto? 3M3 menos 2M3 y menos M3, ¿cierto? Igual a 0, nosotros podríamos decir entonces, ahí está, o sea que el M motor es igual a 6M3, ¿cierto? Lo cual significa que M3 es igual a M motor sexto, el M2 es igual al doble, ¿cierto? Es decir, es M motor medio, y el M1, perdón, es sexto el M3, el M1 sería M motor medio, el M2 es M motor tercio. ¿Ah? Entonces ya se sabía, y nuestra incógnita sería el M3, y de ahí calculando el M3 tenemos calculado todo lo otro. Veamos. Se acabó el equilibrio mecánico, ahí está, y ahora tenemos que empezar a plantear las ecuaciones que nos permitan resolver esto. ¿Ah? Una, hay que hacerlo de diagrama cuerpo libre, jóvenes, y yo siempre recomiendo hacerlo de un lado hacia otro. Por ejemplo, de la izquierda y cortándose a la derecha, para saber cuál es el momento que soporta cada tramo. Tradicionalmente los jóvenes saben cuál es el momento. Así, mirando a estos jóvenes, a ver, ¿quién me puede decir qué momento de soportar todo el tramo A? Esa es una pregunta bastante fácil, jóvenes, que siempre la han respondido y ustedes también. ¿Qué momento soporta todo el tramo A? Momento torsional que soporta el tramo A. El M1. No. No, ah. Si ustedes cortan... El MM, ¿El momento del ¿no? motor? MM, correcto, el MM. Si ustedes cortan acá en cualquier parte, y este elemento va a estar tan equilibrado que el resto, por acá tiene que tener un momento, ¿cierto?, que le comunica a la parte que estamos retirando a esta, la de derecha se la comunica a la izquierda, que lo deja en equilibrio. Por lo tanto, el MA tiene que ser exactamente igual que el M motor. ¿Sí? Sí. MA tiene que ser igual que el M motor. Aquí está actuando, jóvenes, y contrario, porque esto sigue estando en equilibrio si cortamos en cualquier parte. Si le hago la otra pregunta, ¿cuál es el momento que está soportando el tramo C, de acá, el último? Rápidamente, jóvenes, ¿cuánto es el momento que está soportando en cualquier parte donde lo corte internamente? El momento, aquí lo que es igual. AM2. ¿No? Sería M1 más M2 más MM. No más. Como ir sumando los que estaban Pero, atrás. a ver, jóvenes, si ustedes se quieren rascar la oreja izquierda, no lo hagan con la mano derecha, tienen que atravesar toda la cara, ¿cierto? Lo hacen con la mano izquierda. Y si se quieren rascar la oreja derecha, la hacen con la mano derecha. Entonces, si ustedes quieren analizar, ¿cierto?, cuál es el momento que está soportando el tramo D, no corten todo esto para allá, les va a resultar, sí, ok, pero mejor lo cortan para acá. ¿Sí? Como diagrama cuerpo libre. Ya, muchachos, ¿cuánto es el momento que soporta el tramo C? M3. M3. Correcto. Te rascaste con la mano derecha. Efectivamente, eso es. ¿Ya? La duda, jóvenes, atento, ¿cuál es el que soporta el tramo B? El tramo A y el tramo C, históricamente, siempre nos han dicho los jóvenes, sí, por sentimiento profundo, ¿no? ¿Ah? Pero el cuánto es lo que soporta el tramo B,
es el gran problema y que siempre lo han tenido en los certámenes, jóvenes, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cuál es el dibujo que se hace aquí, jóvenes? Es lo que se le ha enseñado, diagrama de cuerpo libre. Hay que cortar esto desde aquí, aquí no hay nada que cortar, se corta en cualquier parte, se anula el tramo A, si cortamos después en esta parte, en cualquier parte, porque mientras no aparezca un momento, el que está aquí para que quede en equilibrio va a ser igual, y en este ya conviene cortarlo, cierto, para el lado de acá, no para allá, que va a lo mismo, pero es mucho más largo para este lado, y haciendo eso, nada más que el diagrama de cuerpo libre, correcto, nosotros podemos determinar cuál es el momento que soporta cada tramo. Terminamos este problema entonces, jóvenes, en la próxima sesión. ¿Listo? Bien. Hasta aquí llegamos por hoy entonces, jóvenes. Y nos vemos el martes. Espero que se cuiden, jóvenes. Profe, que esté bien, Bien. muchas gracias. Profe. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Buen día. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Yo, profe.